Hoy vamos a hablar de sucesiones y sucesiones, así como decía, pues los dos compañeros en parte tienen la razón. Las sucesiones son como números que tienen un orden, tienen estrictamente una consecución, o sea que como que va uno detrás de otro, así también como dijo la compañera, sí, como que tienen un cierto sentido de orden y de consecución, o sea que va recursivamente, ¿sí? Hoy vamos a hablar de eso. Una sucesión puede ser desde lo más simple, que puede llegar a ser 2, 4, 6, 8, 10, y así seguir sucesivamente hasta, hasta el infinito. ¿Y ustedes qué patrón ven ahí? Que va de dos en dos. Que va de dos en dos, y esos en matemáticas decimos que son Pares. los pares. Es decir, ¿y usted cómo alguna vez se ha preguntado cómo denota usted cualquier par? Cuando se divide entre dos, Exacto, es un múltiplo de dos, sí, pero si yo quisiera obtener cualquier par, ¿cómo obtengo cualquier par? ¿Cómo obtendría cualquier par? Yo sé que es un múltiplo de dos, está bien, y es divisible por dos, por ahí está la idea. ¿Cómo Suma, obtendría cualquier par? sumándole dos, Bueno, sumándole dos, pero yo puedo tener 3 más 2 y Multiplicando por 2. multiplicando por 2. Es decir, si usted quiere cualquier par, sin importar el número que usted quiera, usted tiene 2 por una n, en este caso. Donde n puede ser, ¿qué valor? ¿Cuál sería el valor de n para obtener, por ejemplo, el 2? 1. 1. El 4. perdón. dos, 2. El 6 sería el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué son los números del 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito? ¿Cómo se llaman estos números? Naturales. Estos son los números naturales. Listo, bien. Y si yo les dijera, por ejemplo, esta, 3, 5, 7, 9, 11, ¿estas cuáles son? los impares, Y pares. ¿Y cómo haría un impar cualquiera? Multiplicando por 3. O Cuando, para obtener este, ¿cómo lo haría? multiplicando por 1. Y para obtener este, Ahí se vuelve la cosa difícil. ahí entonces ya no sirve. O sea que esta no es. Multiplicas En por 2 y le parte, sumas 1. exacto, coge este y le suma 1, porque siempre va intercaladito. ¿Sí? Par, impar, par, impar. ¿Sí? ¿Por qué les muestro estas cosas? Porque van a existir ejercicios en donde ustedes tienen que reconocer sucesiones o tienen que encontrar esos patrones, y a veces los más comunes pueden ser reconocer que son pares, reconocer que son impares, o por lo menos esta. 4, 9, 16, así, 16, 25. ¿Esta qué sería? Exponencial. ¿Cómo exponencial? X al cuadrado. X al cuadrado. Bueno, o sea, esta es 2 al cuadrado, ¿es cierto? Esto es 3 al cuadrado, ¿es cierto? Esto es 4 al cuadrado, ¿es cierto? ¿Cierto? ¿Y esto qué es? 5 al cuadrado. ¿Cómo lo escribiría? X al cuadrado. O n al cuadrado. N al cuadrado.
¿Qué pasa con las sucesiones? Las sucesiones tienen una particularidad, que siempre empiezan con los, o sea, que están en los números naturales, y los números naturales empiezan con el 1, ¿sí? Si yo acá reemplazo con n igual a 1, ¿cuánto tendría que ser el primer término aquí que no está? 1. 1, pero no está. Entonces, ¿cómo haría para que está más o esta es la idea, va de n al cuadrado, pero no está el 1. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues, no sé, tendría Si no empieza con el 1, ¿con qué número empieza? con el 2, otra vez, ¿no? Si tengo el 1, ¿cómo obtengo el 2? Con alguna operación. Mm, ok. ¿Cómo obtengo el 2? 1 Si más yo 1. 1 más 1 sería 2, está bien, es perfecto. Ah, pues listo, no es n al cuadrado, sino que es n más 1 y lo elevo al cuadrado. Ya lo corrí una unidad. ¿Sí? Claro, si acá hubiese estado el 1, pues hubiese servido porque esto es 1 al cuadrado. Ahí sí me hubiese servido n al cuadrado. Esta sí sería n al cuadrado. ¿Estamos? Listo. Estas son como los que tienen que tener en cuenta y se los muestro como para que más adelante, si les ponen a reconocer sucesiones, pues piensen de pronto en esas que les pueden ayudar. Listo. Ahora sí, pues formalmente, como ustedes se dieron cuenta, una sucesión es una lista ordenada de números. Y pues por lo general, esta lista ordenada de números se escribe como A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Por ejemplo, en esa sucesión que tenías, por ejemplo, de los pares, que era 2, 4, 6, 8, ¿sí? Este terminito de acá sería A sub 1. Este término de acá sería A sub 2. Este término de acá sería A sub 3. Y pues así sucesivamente. Como ustedes se dan cuenta, eso puede ser infinito. O sea, la sucesión puede ser infinita. O sea, no necesariamente va a parar hasta lo que le muestre, sino que puede seguir infinitamente. Ahora, formalmente, una sucesión es una función, ¿sí? ¿Por qué una función? Pues porque usted está diciendo, por ejemplo, en esa misma de los pares, 2, 4, 6, 8 y demás, que dijimos que para representar cualquier número de esta sucesión era 2n, ¿verdad? Pero yo, ¿cómo obtenía este 2? Usted llega y decía, ah, pues yo cojo este 2, lo voy a obtener si 2 y lo reemplazo por 1, ¿cierto? ¿Cómo voy a obtener este 4? Ah, pues cojo el 2, que es de la formulita, y lo reemplazo por 2 y obtengo el 4. Y así, y así, y así, y así. Pues eso es lo mismo que usted hace en una función, ¿no? Eso es exactamente lo mismo. Es como si usted me estuviera diciendo, mi función es f de n igual a 2n y f de 1 es igual a 2 por 1, que es 2, y así secuencialmente. F de 2 pues sería 2 por 2 y obtendríamos cada uno de los valores de la sucesión. Es decir, es una función. ¿Qué particularidad tiene esta función? Pues que, como les indiqué atrás, esa función tiene dominio en los números naturales. Es decir, siempre va a empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y demás. Y para distinguirlas tal vez, porque tienen como ciertas propiedades importantes, para en vez de escribirla así en forma de función, o sea, en esta formita de acá, en esta formita de acá, en esta forma acá, se escribe como les indiqué acá. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, definiendo que ese es el término 3 de la sucesión, el término 4 de la sucesión, el término 5 de la sucesión.
¿Claros hasta ahí? Listo. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Encuentre los primeros 5 términos de la sucesión a sub n igual a 3n menos 5 y trace su gráfico. ¿Creen que va a ser complicado encontrar los 5 términos de la sucesión? ¿Qué deberían hacer ustedes? Reemplazar la n por cualquier número, pero que sea en secuencia. Exacto. Y como dice que son los 5 primeros términos, pues va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, ¿quién sería el primer término? A sub 1. Pues sería reemplazar la n para que valga 1. Es decir, va a ser 3 por 1 menos 5. A sub 2. Va a ser 3 por 2 menos 5. A sub 3. 3 por 3 menos 5. A sub 4. 3 por 4 menos 5. A sub 5. 3 por 5 menos 5. Sí, y lo que les di acá. ¿Me siguen? ¿Dudas? ¿Preguntas? Una duda, entonces, una duda, entonces la Y, ¿qué es lo que le pasaría a la Y en este caso? Pues como cualquier función, si usted tuviera, como esta función sería, suponiéndola, escribiéndola en términos de funciones, sería f de n igual a 3n menos 5. ¿Quién es la y? El resultado, siempre. Fn. Exacto, el resultado. Ajá. Pues aquí sería, si usted quiere, cuando usted la quiera graficar. Pues Cuando entonces, como siempre sería el resultado. Entonces, yo lo veo ahí, que tiene aunque tiene el 5 la Y, no debería como que dejarme llevar por eso. 5 la y. No, no, porque esto, o sea, cuando dice esto. Espérate. Es que la Y es de y traza una gráfica también. Sí, sí, sí. Por eso fue que me perdí, disculpa. Bueno, está bien. Listo. Pues aquí sería 3 menos 5 menos 2, 6 menos 5 menos 1, digo más 1, que sería 6, sería 1. Aquí sería 9 menos 5, 4, 12 menos 5, 7 y 15 menos 5, 10. ¿Sí? ¿O me equivoqué? 12, 5 está bien, 9 menos 5. Sí, ¿cierto? Da eso, ¿cierto? No me equivoqué en las sumas. Listo, ¿y cómo graficarían? Pues como ustedes están acostumbrados. Obviamente acá lo voy a hacer feo, pero como para mostrarles. Entonces acá supongamos que es a sub n. Y esto sería n. ¿Sí? Entonces, cuando n vale 1, ¿cuánto vale a sub n? Negativo 2. Ah, pues está por acá. ¿Cierto? Cuando vale 2, ¿cuánto vale? 1. Ah, pues está como por aquí. Cuando vale 4. Cuando vale 3. Espera que yo me equivoqué aquí. Cuando vale 2, vale 1. Cuando vale 3, vale 4. Cuando vale 3, vale 4. Esto es el 1, esto es el 2, esto es el 3, esto es el 4. Por aquí. Cuando vale 4, vale 7. Bueno, está más por allá arriba. Digamos que está por acá. ¿Qué pasa? En las sucesiones usted no le va a trazar línea. Simplemente va a dibujar los puntos. O sea, no va a hacer esto. Sí, no. Solo tiene que dibujar los puntos. No tiene que hacerle una línea. Porque ella no es continua. Usted cuando dibuja una línea, o sea, por ejemplo, cuando usted dibuja y igual a x más 1, entonces usted hace por aquí
Y entonces cuando vale x0 vale 1, entonces es una recta que va así. Pero usted hace la recta, es porque en todos estos otros puntos, en todos estos puntos de acá de la recta, existe la función. Tiene un valor. Pero en la sucesión, cuando esto valga, por ejemplo, 1.5, no existe nada, no en la función, o sea, en esa sucesión no existe nada. Entonces no tiene sentido que usted lo una con un punto, con línea, porque si usted lo une, está diciendo que cuando valga otro número, sí tiene un valor, y eso es mentira. ¿Estamos? Todo muy sencillo, todo muy tranquilo, realmente es tranquilo. Acá, encuentre los términos, los primeros 5 términos de la sucesión a sub n, n más 1, por negativo 1 a la n y trace su gráfica. Es decir, hacer exactamente lo mismo y trazar los puntos. Que hay algo que yo les quiero mostrar acá y que quiero que tengan en cuenta también para cuando les pongan a identificar sucesiones. Este término de acá, ustedes se van a dar cuenta de lo que hace. Pero entonces primero hagamos el primer término. A sub 1. ¿Cuánto sería A sub 1? Negativo 2. Sería 2 y sería negativo 2, exactamente. A sub 2, ¿cuánto es? Sería 3. A sub 3. Cuatro negativo. Negativo. A sub 4. 5. Y a sub 5. Negativo 6. ¿Qué se dieron cuenta ustedes de inmediato? Pues primero que es un número adelante del término 1. ¿Sí? Ahora, y también deberían de haber dado cuenta de que va negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Y eso quién lo hace? Esto de aquí. Sí, lo hace porque dependiendo de qué exponente tenga, si el exponente es par o impar, el signo va a cambiar. Exacto, que si usted tiene, por ejemplo, esto, y tiene a la n, va a ser negativo, si n es ¿qué? Par o impar. 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 Negativo 1 a la n va a ser positivo si n es par, ¿cierto? Van a haber sucesiones en las que ustedes se van a encontrar eso, que va a ser uno negativo, otro positivo, uno negativo, otro positivo, uno negativo y otro positivo. ¿De qué depende eso? Del n de acá, ¿sí? Pero si yo les hubiese dicho, olvídense por un momento de esa partecita, entonces aquí, supongamos que otro ejercicio hubiese sido 2, negativo 3, 4, negativo 5 y 6. Esos son exactamente estos números de acá, pero con signo cambiado. ¿Cómo hubiese sido entonces A sub n? No cambió en nada, sino simplemente que ahora es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Se le añadiría un más uno al exponente. Exacto, se añadiría un más 1 al exponente de esto de aquí. ¿Cierto? Ah, pues hubiese quedado n más 1, negativo 1, a la n más 1. Entonces, esta expresión de aquí, pues nos va a servir para que cuando sea
va a ser negativo cuando sea par y va a ser positivo cuando n es impar. Es decir, que si usted, por ejemplo, ve en la sucesión que empieza positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, es decir, que en el término 1 es positivo, en el término 2 es negativo, en el término 3 es positivo, en el término 4 es negativo. Entonces tendrían que pensar, bueno, en los términos pares es negativo. Entonces tiene que ser como esta expresión de aquí. Que usted le dieron la sucesión y entonces le dijeron, va negativo, en el término 1 es negativo, en el término 2 es positivo, en el término 3 es negativo, en el término 4 es positivo, en el término 5 es negativo. Es decir, en los impares es negativo y en los pares es positivo. Pues entonces pienso en esta expresión. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos? ¿Algo que quieran agregar? Tomo lista y ya. Listo, estamos. Ahora, esta debería ser fácil para ustedes. Encuentre el enésimo término de la siguiente sucesión. ¿A qué se refiere con el enésimo término? Se refiere a la formulita para encontrar cualquier número de la sucesión. Es decir, que encuentren algo como esto. O que encuentren algo como esto, como esto, como esto, como esto. Que encuentren la formulita a partir de los números. Entonces, esta. Ya prácticamente se los he dicho a través de lo que hemos hablado. ¿Cómo sería? Esa no sería n, no n, sí, n negativo a la 2. N negativo a la 2. Vamos a ver. N negativo a la 2, así. Ajá. Pues probemos. O sea, sería A sub n. Entonces, cuando A vale, cuando el primer término tiene que darme 4. Ok, sí. Menos da 1 al cuadrado. Esto ya me dio negativo 1. Pues no. Entonces, pues no, esta no sirve. Entiendo. Tienen que fijarse de las pequeñas cositas. O sea, esta cosa no es que haya una regla para darse cuenta cómo es la sucesión, pero tienen que darse cuenta. Por eso les empecé mostrando patrones. ¿Qué patrones ven ustedes? Que ya los vimos. Yo vi el Dígame. patrón del ejercicio pasado que cuando el exponente es par, el número es positivo y cuando el exponente es impar, el número es negativo. Por lo Exacto. tanto, la fórmula debería ser igual que la otra, con n más 1 por negativo 1 a la n, y así cuando ponemos el exponente va a ir cambiando. Listo. Eso es algo importante. Listo. Entonces estamos viendo que positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pues si ya estamos viendo que eso, pues nosotros ya por lo menos sabemos que nuestra fórmula tiene que ir negativo 1. Y como empieza con positivo, pues entonces, ¿cómo debería ir? ¿N más 1 o N? N más 1. N más 1. Listo, ya tenemos esa primera parte que son los signos. ¿Cuál sería la otra que fue la que vimos al principio? Sería n más 1 al cuadrado. Exacto, n más 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es 2 al cuadrado, esto es 3 al cuadrado, esto es 4 al cuadrado, esto es 5 al cuadrado y seguramente el siguiente es 6 al cuadrado. Y pues como les dije,
no está empezando con el 1, está empezando con 4, es decir, con el 2. Entonces, pues usted tendría n más 1 al cuadrado y solucionó el problema de los signos. Por eso les mostré al principio posibles patrones. O sea, como que fíjense en si son al cuadrado, fíjese si tienen los signos alternados. Por ejemplo, otra posible forma de identificar patrones o por lo menos de saber cómo se escribe. Si yo le escribo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cómo sería el enésimo término? Sería n solamente, ¿verdad? Sería n, ¿cierto? Y si yo les coloco, bueno, entonces no le coloquemos así. Coloquémosle, bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué sería? 2 más n. Más n. Cuando vale 1 vale 3, cuando vale 2 vale 4. ¿Sí? Después vamos a ver formas de identificarlos, que hay sucesiones que tienen como ciertas particularidades y vamos a identificar cuándo es una y cuándo es la otra. Pero por el momento quiero que tengan en cuenta que, por ejemplo, pueden suceder cosas como estas, y que de esta manera es la forma de escribirlas. ¿Estamos bien? ¿Preguntas, dudas, quejas? ¿No? Listo. Entonces continúo. Listo. Entonces encontremos esta. Encuentre el enésimo término de la siguiente sucesión. Posibles patrones que ustedes ven. Yo creo que para el numerador sería 2n, pero para el denominador todavía estoy buscando. Uno lo hace probando. Entonces, 2n. Vamos a pensar en el numerador. No, pero no en el exponente, sino como que 2n multiplicando. O sea, 2n. Listo, entonces para el primero, cuando vale 1, pues sería 2. O sea, vamos a ver. 2 por 1, pues sería 2. 2 por 2, pues sería 4. 2 por 3 sería 6. No, no tendría que ser el n en realidad como exponente. Pues, la idea, Valeria, por lo menos sirvió para los dos primeros. Para el tercero ya no sirvió. Listo, ¿qué me dijo Yaret? Que sería 2 elevado a la n. Teniendo el 2 n. elevado a la n. Vamos a ver. 2 a la 1 sería 2. 2 a la 2 sería 4. 2 a la 3 sería 8. 2 a la 4 sería 16. ¿Cierto? Pues esa sí tiene sentido. Esa correcta. Ya sabemos qué es el numerador, ¿verdad? Entonces ya sabemos que en el numerador va 2 a la n. Y abajo tiene que ser la misma n. N más 2 podría ser. 2. Vamos a ver.
Entonces, el primero tiene que ser 3. Pues cuando vale 1, n más 2. A ver. Entonces, cuando vale 1 más 2, pues sería 3. Cuando vale 2 más 2, sería 4. Y pues ese no es 4. El de abajo yo se los di hace rato. No sería n 2n más 1, 2n más 1, ¿por qué? porque así tendríamos, conseguiríamos 3, 5, 7. ¿No sería así? ¿Sí? Porque serían los impares. Mire que los de abajo son impares. O sea, está el 3, está el 5, está el 7, está el 9. Fijo, el próximo es 11. ¿Sí? ¿Y cómo les dije que se encontraban los impares? 2n más 1. Fue lo que hicimos ahorita. Exacto. Por eso les dije, yo sé, obviamente, no les puedo decir que se los dije hace 5 minutos y que todo lo hayan procesado y que ya lo tengan y que sean unas máquinas para encontrar sucesiones, pero sí traten de ir a lo que por lo menos conocen. O sea, por eso. Ah, bueno, que son exponentes, pues vamos a mirar. Que son pares. Ah, bueno, pues vamos a mirar si son pares. Vamos a mirar si son impares. Vamos a mirar si son potencias así recursivas, si es el número al cuadrado, si es el número al cubo. ¿Sí? Y eso es una cuestión de intentar. O sea, yo no les puedo dar una regla general de que primero mire esto y después haga esto. No. Esto es un poquito más como de ensayo y error. ¿Estamos con esta? Sí. Listo. Entonces, vamos. Sucesiones recursivas. ¿Qué pasa? Hasta el momento nosotros nos dimos cuenta que las sucesiones recursivas, que las sucesiones son términos que va independientemente del anterior. O sea, yo puedo obtener a sub 1, que sería 2/3, y puedo obtener a sub 2, que es 4/5, sin que me importe el anterior. O sea, yo lo hago independientemente de que exista el primero, exista el tercero, exista el cuarto, exista el 20, no importa, ¿cierto? Yo lo puedo sacar. Pero existen sucesiones que dependen del anterior. O sea, dependen de un número anterior. Entonces, por eso acá les digo, las sucesiones son las sucesiones que el enésimo término depende de alguno de los términos que le preceden, o sea, que tienen atrás. La sucesión más conocida, y de pronto ustedes alguna vez se han encontrado con imágenes de esto, es la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Que se encuentra en la naturaleza, que va con la proporción de ramas o de hojas que se encuentran en un árbol, en las flores. Mire, a veces esa misma correspondencia está en huracanes, ciclones y demás. ¿Qué es lo que hace esa sucesión? Esa sucesión lo que hace es decir, mire, yo tengo este número, empiezo con el 1 y empiezo con el 2, y con esos números armo toda la sucesión, porque le dice, ah, mire, el 1 y 2, el tercer término es 2, el cuarto término es 3, el quinto término es 5, el sexto término es 8. ¿Cómo va esa sucesión? Sumando los últimos dos números. Exacto, toma estos dos, los suma y tiene este. Toma estos dos, los suma y tiene este. Toma estos dos, los suma y tiene el siguiente. Si se dan cuenta, depende del anterior. Si no tiene el anterior, no puede hacer el siguiente. Esa sucesión es bonita porque representa el número áureo y se puede ver en muchas nociones de la naturaleza y demás. Si quieren, no sé, ahorita por WhatsApp les envío un link como por si quieren curiosar sobre la sucesión de Fibonacci, solo por si quieren, no es nada de la clase, porque curiosen sobre la sucesión y miren cosas que pasan en la naturaleza.
con la sucesión de Fibonacci. Listo. Entonces, las sucesiones recursivas lo que hacen es decirle a usted, mire, el término que me sigue lo puedo sacar solo si tengo mi término anterior. Una forma de esa sucesión es esta de aquí. ¿Cómo se sacaría esa sucesión? ¿Quién sería el primer término de esa sucesión? Que ya se lo están dando. 6. Es decir, A sub 1 vale 6. ¿Cuánto vale A sub 2? 7. 7. No. ¿Valdría 6 otra vez? Tienes que utilizar esto de acá. ¿Cómo lo utilizan? Piénselo de la siguiente manera. Si n es igual a 1, pues sería A sub 1 igual a 6. O sea, este es como si fuera el n de aquí. ¿Sí? Cuando n vale 2, es como si me dijeran A de n igual a 2, ¿cierto? Pero esto de aquí lo puedo ver como A de 1 más 1. ¿Sí? ¿Que quién sería? Pues según esto de acá, este n más 1 sería 2. ¿Cierto? ¿Y qué me estaría diciendo? Ah, pues tome el anterior, A sub n, o sea, A sub 1, el que tiene aquí al ladito. ¿Sí? Y réstele 7. So que sería negativo 1. Negativo 1. Otra forma para que porque vi muchas caras de como que no, esto no me convenció. Otra forma de verlo. Entonces eliminemos todo esto de acá. Piensen en que ya le están dando el A sub 1. Ah, pues ya me están dando el A sub 1. Me olvido eso. Pienso entonces en esta cosa que me están dando por acá, que me rompe la cabeza. Entonces pienso, n igual a 1. ¿Sí? Ya me están dando el A sub 1, pero voy a empezar con n igual a 1, no me importa. ¿Sí? Y lo voy a reemplazar aquí. Ah, pues entonces tengo A 1 más 1 igual a, pues n vale 1, pues entonces acá 1 menos 7. Más sencillo de ver. Listo, pues igual, ¿cómo obtendría el tercer término? Ah, pues suena extraño, pero es cuando tengo n igual a 2. ¿Sí? Ya no se fije por esto, sino que este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. ¿Sí? Entonces, pues cuando n vale 2 sería a de 2 más 1, que sería, esto es lo mismo que a sub 2. ¿Esto qué sería? Pues a de n, pero n vale 2. ¿Sí? Ah, pues yo ya tengo a sub 2, y el a sub 2, ¿cuánto es? Negativo 1, ¿no? Negativo 1 menos 7, pues me da negativo 8. ¿Qué están notando ustedes? Pues que el término siguiente depende del anterior. Al término siguiente, ¿qué le está haciendo? Le está restando 7. O sea, al anterior le resta 7, al anterior le resta 7, al anterior le resta 7, al anterior le resta 7. ¿Sí? Otra forma que ustedes pueden ver esta expresión. Les pueden decir, por ejemplo, A sub n es lo mismo que A sub n menos 1
menos 7. Es otra forma de verlo. Pero aquí ya la sucesión, aquí usted podría haber empezado con n igual a 1. ¿Sí? Porque va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tendría los valores así como los tenemos acá. ¿Sí? Pero acá usted no podría empezar con n igual a 1. ¿Por qué? Pues porque obtendría a sub 1 igual a 1, 1 menos 1, menos 7. Esto sería a sub 1. Esto sería a sub 0 menos 7. ¿Y quién es a sub 0? 0. No sabemos. Bueno, digamos que en este caso podríamos encontrarlo porque tenemos a sub 1, entonces esto sería 6, a sub 0 menos 7, y esto sería 6 menos 7 a sub 0, pero eso en términos de la sucesión no existe porque el primer término es a sub 1. ¿Me siguen? O sea, es por si acaso en algún momento ven ejercicios donde les coloquen aquí, por ejemplo, n-1. Piénsenlo de la siguiente manera. Cuando le digan n más 1, es el término siguiente. Cuando le digan n-1, es el término anterior. Sí, es, por ejemplo, en este, es como si le estuvieran diciendo, al término anterior de este, réstele 7. Y esta le está diciendo a usted, que también es una forma, ¿no? Si esto es n más 1, ¿sí? El numerito de aquí es n más 1. ¿Quién está antes de él? Si va de un 1 en 1. ¿Quién iría antes? N. N. Mire que le está diciendo lo mismo. Al término, este término de acá es el anterior a este. Al término anterior, réstele 7. Hay muchas formas de verlo. Usted se queda con la que más fácil le quede. ¿Cuál les recomiendo yo? ¿Cuál les recomiendo yo de pronto? Esta de acá. Siento que es como la más mecánica. Pero pues si ustedes, hay mucha gente que aprende de muchas maneras distintas, entonces por eso les muestro varias opciones. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Listo. Ya para irme voy a mostrarles algo de factorial. Una pregunta. Dígame. Usted ha dicho que si es n-1 no se podía empezar con 1. Entonces, ¿con qué se empezaría? ¿O no se podría hacer? Con el siguiente, sería con 2. Pues porque sería, si es n-1, pues empezaría con 2 para que cuando reemplace 2, 2 menos 1, 1. Ah, bueno, ese sí es 1. Existe. ¿Sí? Y pues para terminar la clase de hoy, pues faltan muchas cosas más, pero no creo que alcance. Toca para la otra. Voy a hablarles del factorial. No sé si alguna vez han escuchado el factorial. Que lo hayan visto. Bueno, pues el factorial se nota con este cosito de acá, con el de exclamación. ¿Qué significa esta fórmula de acá rara? Que se ve ahí toda rara. Lo único que le está diciendo es que 3 factorial es el producto de ese número hasta llegar al 1. Es decir, 3 por 2 por 1. 12 factorial es 12 por 3. 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 hasta el 1. ¿Sí?
que 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Eso es el factorial. Propiedades, bueno, en este caso no la van a necesitar, pero que el factorial de 0 es, por ejemplo, 1. Pero acá no lo va a necesitar porque la vamos a utilizar en sucesiones y en sucesiones no vamos a necesitar como tal el 0. Sirve para cuando tenemos expresiones de esta manera. Simplificarlo es relativamente sencillo porque esto sería 15 por 14 por 13 por 12 factorial. Hasta ahí lo puedo dejar. Y lo divido entre 12 factorial. Y pues sería 15 por 14 por 3. ¿Sí? ¿Por qué digo que lo van a utilizar en sucesiones? Porque van a encontrar sucesiones a veces de este estilo. Que tengan ese factorial. Entonces, pues si lo tienen, es simplemente, ya saben cómo se utiliza, ya el resto es historia. Sería, por ejemplo, este ya para terminar. ¿Quién sería A sub 1? Pues A sub 1 sería 1 factorial por 1 más 1. Sería 1 sobre 2. ¿Quién sería A sub 2? Pues sería 2 factorial por 2 más 1. Que sería 2 por 1, que sería 2 tercios. ¿Quién sería el tercer término? Pues sería 3 factorial por n más 1, es decir, A sub 3 es 3. Sería 3 por 2 por 1 sobre 4, que sería 3 por 2, 6, cuartos. Simplemente necesitan la noción de qué es un factorial. Para que no se aterren cuando lo vean. La próxima clase seguimos. El resto es notación de sumatorias, que no es complicado. Algunas propiedades y sumas parciales de sucesiones. Muchachos, muchas gracias. Que tengan un buen día y nos vemos el viernes.